Foro Humanista del Ambiente se desarrolló hoy y por supuesto aquí están los protagonistas. Atilio, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por tu presencia y gracias por supuesto por traer a los amigos, que tenemos algunas anécdotas ahí que Jorge se va a encargar de contarle a la audiencia, porque vos sabés que anoche, ayer en la radio, vos contaste y a mí me sorprendió que era chaqueño, y admito mi ignorancia, yo no sabía. Toda una personalidad y hablaba de que era un prestigioso periodista. Sí, pero por supuesto, lo vemos vuelta y media por TN, así y entonces le dije, ¿y es chaqueño? Me miró y dice, no. Bueno, vamos a presentarlo. Jorge Castro, buenas noches, gracias por venir. No, por favor, gracias por invitarme. Bueno, Raúl Reyes, asesor de la CGT, muy cerca de Moyano, ¿no? Sí, trabajo en realidad con el segundo de Moyano, se llama Guillermo Pereira, senador por la provincia de Neuquén y titular del gremio petrolero. No te voy a dejar de preguntar por qué se está deslizando por ahí que no están dadas las condiciones para que la CGT se unan, digamos. Pero eso después. Atilio, contarle un poco a la audiencia qué significó este foro, y esto de salir como un juglar, digamos, a contarle a la gente que hay que cuidar el medio ambiente, porque es un poco esa definición, ¿no? Sí, yo hace 5 años aproximadamente, frente a lo duro que significa las internas del Partido Justicialista, los procesos que hemos vivido de proscripciones, de eliminar, digamos, todo lo que sea vida interna, organizada, representativa del pensamiento de la gente, que yo digo que la Argentina vivió una democracia con un problema de origen muy grave allá por el 2002, cuando se eliminaron los partidos políticos, se atomizó el peronismo y prácticamente significó una proscripción. A esto donde el año pasado yo decía en la mesa del peronismo federal, ojo, hay que reaccionar porque esta salida pseudo-democrática de la Argentina no es otra cosa que una especie de embudo donde nos llevan a los argentinos a elegir a representantes del poder central. La Argentina del interior prácticamente no estaba representada, con una gravedad que significaba una especie de salto al vacío, porque nunca se conversó, nunca se habló, nunca se evaluó de cuál era la situación que se encontraría la Argentina a partir del cambio de gobierno. Y esto, como una secuencia, digamos, me llevó a que me dedicara al tema del medio ambiente, investigara el mensaje de Perón de 1972, muy conmovido, digamos, por la aparición de la encíclica del año pasado, y se superpuso con mi viaje a Roma, donde fui a llevarle una carpeta de los problemas de la región al Papa, porque justo salió la cumbre de París. Entonces, claro, todo eso nos llevó a que me dedicara un poco al tema, a la gran política que era el tema del medio ambiente, digamos, cómo era el hombre argentino, en este caso, cuál es la situación del hombre argentino frente a la agresión al medio ambiente y las consecuencias, los problemas en salud, los problemas que traía generado, digamos, la depredación de los bosques, que muchas veces en tu programa se analizó, el maltrato a las cuencas hídricas. El Chaco es una provincia muy rica, digamos, en cuanto a cuencas, tiene 13 cuencas hídricas que abarcan los 99.000 kilómetros cuadrados de la provincia, pero sin embargo no tiene agua. Bueno, todo eso me llevó a dedicarme a esto y olvidarme de la pelea de la interna del partido. Me pareció que era más trascendente dedicarme a lo humano, digamos, que al espacio de poder chiquito del partido. Jorge Castro decía, tenemos una pequeña perlita, digamos. Él es chaqueño, sí, de Castelli. Y vos contaba Atilio Velázquez, el periplo que hacía Jorge para ir de Castelli a Resistencia, ¿no? A Saspeña. A Saspeña. El tren. Saspeña, Tres Isletas, Zapariqui, Castelli. Y ahí daba la vuelta, terminaba el ferrocarril General Belgrano. Claro. Y comenzaba el impenetrable. Claro. Y fíjate vos, ese tren de la que él se refiere es lo que le falta hoy al Chaco. Yo te decía, te digo en tu programa siempre, nos falta agua, nos falta trenes, nos falta el puerto,
Nos falta energía. Jorge, ese enfoque que vas a dar hoy sobre, digamos, la visión de Perón, qué coincidencia, ¿no? Porque, digamos, después de ¿cuánto? 40 años aparece 44. Aparece la encíclica de Francisco con una, yo estuve leyendo, no alcancé a leer todo, con una definición prácticamente, inclusive hasta más corajuda y más mordaz, si se quiere, que el propio Perón. Es como que si fuera que Perón puso primero la parte teológica y después Francisco, digamos, puso la parte terrenal, digamos, ¿no? ¿Qué importancia le das vos a esto y que el interior del país comience a conocer o haga carne este tema del ambiente? Bueno, el problema ambiental o del cambio climático es el punto número 1 de la agenda de gobernabilidad mundial del momento actual. Esto se ha manifestado en un acontecimiento mayor que ha sido la cumbre de cambio climático, donde estuvieron representados la totalidad de los países del sistema mundial. 194 países estuvieron presentes en París en diciembre del año pasado. No solo fue un acontecimiento desde el punto de vista de la convocatoria, sino que fue un extraordinario éxito político, porque por primera vez se logró un acuerdo entre todos los países del mundo sobre la necesidad de disminuir la emisión de dióxido de carbono, que es la causa fundamental del calentamiento de la atmósfera, que a su vez es la que provoca las crisis de cambio climático, la última de las cuales es la que hemos visto en la provincia de Entre Ríos anoche. La Paz, un desastre. Exactamente. Esto tiene que ver con una situación mundial. Entonces, esto se ha convertido en el punto primero de la agenda de gobernabilidad mundial que se ha manifestado en esta extraordinaria conferencia de la Cumbre de París de diciembre del año pasado, precedida, y esto fue lo que la convirtió en un éxito, precedida por el acuerdo de las dos grandes superpotencias de la época, que son los Estados Unidos y China, que a través de los presidentes Xi Jinping y Barack Obama acordaron una política común en lo que se refiere a la limitación de la emisión de dióxido de carbono como requisito fundamental para disminuir el calentamiento de la atmósfera. Es la primera vez que Estados Unidos firma. Primera vez que Claro. esto ocurre. Claro. Es una novedad absoluta. Además, también es una novedad absoluta de parte de China, porque China, en su condición del gran país emergente, se había negado hasta ahora a participar de lo que se refiere a los costos que implica enfrentar el problema del cambio climático, sosteniendo que este era un fenómeno proveniente fundamentalmente de los países del capitalismo avanzado. Claro. Esta vez, como una muestra de que China ha modificado su naturaleza en lo que se refiere a su participación en el sistema mundial, China ha aceptado cumplir un papel mundial, por lo tanto también hacerse cargo de los costos que implican necesariamente el enfrentar el problema del calentamiento de la atmósfera. Es esto lo que ha permitido la acción común de los dos grandes líderes de la época, que son el presidente Barack Obama y el presidente Xi Jinping, que la conferencia de París fuera un éxito político. Y esto a su vez está vinculado con el hecho de que la Argentina, en la Argentina tiene el principal protagonista de esta política de alcance global, que es el Papa Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, sacerdote jesuita nacido en la Argentina. Y además, y esto es lo que nosotros queremos subrayar con Atilio, es que hay una identidad profunda entre el pensamiento de Perón y el pensamiento del Papa Francisco Bergoglio. No es una identidad de tipo partidario, Claro. no hay que subestimar a la gente. Claro. Es una identidad profunda sobre la concepción del hombre y la naturaleza, basado en un fundamento de tipo religioso, de tipo metafísico, esencialmente trascendente. Yo no sé si vas a coincidir conmigo, Jorge, pero hace 2 meses atrás, cuando se trataba de cuestionarlo a Francisco, algunos colegas, yo creo que planteaban, sobre todo en el orden nacional, planteaban de que Francisco estaba haciendo partidismo y no lo quería recibir a Macri porque de alguna manera Macri venía de la mano
del neoliberalismo. Una falta de sagacidad en la profesión que me parece que, bueno, vos pusiste el acento, ¿no? No hay que subestimar los grandes acontecimientos, claro. No hay que subestimar a los grandes hombres. El Papa Francisco tiene una coincidencia de fondo con el pensamiento de Perón en lo que se refiere a que para ambos el principal protagonista de la historia no son los estados, sino que son los pueblos. Y en lo que se refiere al problema del cambio climático, el problema ambiental, el protagonista fundamental en la lucha para gobernar esta situación no son los estados, sino que son los pueblos. Este es el mensaje fundamental de Francisco ahora, Jorge Mario Bergoglio, nacido en Flores, ciudad de Buenos Aires, y el mensaje del primero coronel Juan Domingo Perón y luego el general Juan Domingo Perón en 1972. Raúl, digamos, tu visión y la disertación que vas a hacer sobre precisamente Laudato Si, esto cómo encaja con el mensaje que hay que darle a la gente para que, porque noto, y eso ahora le voy a pedir que amplíe un poco más Jorge, noto una suerte de anestesia en la gente sobre este tema, más allá de que por supuesto la coyuntura es la corrupción, la inseguridad, pero este es un tema que incluso genera o es un umbral, un escalón para todos los otros temas. Sí. Primero, si me permitís, sí. Yo quiero en principio agradecerte. Para mí es un día de felicidad. La invitación de Atilio me ha permitido, como hombre de interior, estar por primera vez en el Chaco. Yo soy un mendocino que reside en Mar del Plata y trabajo en Buenos Aires. Ajá. La segunda cuestión es que yo no vengo orgánicamente, y es un mensaje para todos los compañeros de la CGT de Resistencia, no vengo orgánicamente como hombre que trabaja en la CGT, porque no soy un enviado de CGT en este momento. Correcto. Mis tareas, que es la que tengo la responsabilidad de divulgar, sobre todo en el campo no gremial, están ligadas al pensamiento de Francisco desde hace bastante tiempo. Yo tengo un testimonio que siempre lo doy. Tal vez estoy vivo por la acción de Francisco. Fui de aquellos que él se preocupó en la época de la dictadura por proteger. Así que hay un vínculo casi personal, a pesar de que no lo cultivé con él específicamente, pero sí con su pensamiento. La confusión que a veces se establece entre el ideario de Perón con el de un papa, hombre religioso, es porque ambos cultivan una base esencial que es el cristianismo. Así que podríamos decir que esa unidad es unidad en Cristo. Perón en sus escritos dejó perfectamente aclarado que él pensaba que en este siglo iban a quedar dos filosofías, el marxismo y el cristianismo. Él se proponía dar una expresión política del cristianismo. Alguna explicación similar a esta tendríamos que convenir, dado que 40 años después de su desaparición física siguen cantando a jóvenes, un hecho sin precedentes en la historia occidental. Nosotros queremos enfocar los escritos de Francisco, que nos parecen, como se ha dicho acá, de una trascendencia y un eje para lo que viene, porque mi pensamiento está influido por la sabiduría de los dirigentes gremiales con los que estoy habitualmente. Ellos vienen observando que hay un proceso que está más allá de la discusión entre el gobierno anterior y el actual. No está, digamos, en esa bipolaridad que parece abarcarlo todo en los últimos tiempos. Como parte de una cuestión estructural, venimos observando que se producen expulsiones del mundo del trabajo, muchas veces con la explicación de la innovación tecnológica. Así que esto es un adelanto. Por ahora se está gestando un núcleo que se va a dar a conocer prontamente como observatorio o como un monitoreo del impacto laboral de la innovación tecnológica en la Argentina, para lo cual hemos constituido entre los gremios gravemente afectados
por esta realidad, un núcleo que empezó a funcionar la semana pasada. Es fresquito entonces. Sí, muy fresquito, y todavía no tiene la conformación jurídica, pero está en los marcos de la CGT, y apuntando a que este proceso de unidad que se está dando, siempre ocurre lo mismo, y es obvio que así ocurra, porque la primera razón de ser del dirigente sindical es defender lo que sus trabajadores están pidiendo. Claro. Y yo quiero transmitirle, un gremio como el del seguro, que en general no es un gremio movilizado como camioneros, Sí. tiene ya un reclamo de las bases. Está ocurriendo en los niveles intermedios que hay un reclamo. Cuando el dirigente máximo de la CGT tiene que observar la realidad política, el dirigente máximo tiene que ser cauto. En un proceso iniciado con las expectativas para tanta población como se inició este proceso político, hay que ser cauto. Pero yo puedo transmitir la idea que tengo, que hay ya un reclamo de las bases de que se empiece a actuar, de manera tal que si me preguntaran, yo diría que si no es el 29 de abril, prontamente se va a concretar una marcha conjunta, porque lo que se ha definido es un proceso de unidad en la acción. Y no hay vuelta atrás, es eso. No me parece por ahora. Voy a ir a la pausa, y a la vuelta me quiero meter un poquito más en esto de lo que dijo Jorge, de la ligazón, la similitud entre lo que planteaba Perón en el 72 y lo que plantea Francisco en la encíclica de la Madre Tierra, de cuidar el lugar donde estamos. Incluso Perón señalaba de que cada país es libre para cuidar sus reservas naturales, pero de alguna manera tiene que pensar también en los pueblos que los circundan. Y a mí me parece que es muy importante. Ahora, yo insisto en esto, Jorge, por supuesto la visión que vos tenés, no solo como periodista, sino como experto que has sido de tantos años, incluso tantos libros que has escrito, es decir, ¿cómo hacemos para motivar al pueblo a que se anime a dar un paso? Porque una cosa es las alegorías de a lo mejor una marcha o un día, pero ¿y lo cotidiano? Que es ahí donde se cuida la casa. Esta es la preocupación que por supuesto nos toca también a los periodistas hacerlo, pero por un compromiso social, yo creo, y por un compromiso incluso dogmático cristiano. Director, la pausa rapidito y ya venimos a seguir el segundo y último bloque.